Buenas noches con todos. Voy a presentar el avance número 4 del artículo científico que tiene que ver con el tema doctoral, metodologías de estimación de costes en la construcción, caso de estudio Ecuador. Este tema de tesis doctoral está hecho para Ecuador. Vamos a ver un poco. Hoy vamos a ver nosotros estos avances que tenemos, el tema doctoral, el título del artículo científico, los objetivos, cómo están alineados, la introducción, un marco teórico que ya avanzamos y lo estructuramos de una mejor manera, una metodología de avance, conclusiones y preguntas finales que las pueden hacer en los comentarios. Voy a apagar mi cámara para que esté de mejor manera o coja de mejor manera la parte del video, ¿ok? Primero, el tema de tesis doctoral, metodologías de estimación, tras todos los proyectos que se han dado en mi país desde el año 2009 hasta el año 2017, se hicieron investigaciones. En la actualidad, nosotros estamos haciendo investigaciones actuales desde el año 2018 hasta el año 2024 de proyectos que han finalizado para saber si seguimos o no con la misma curva que se había afectado al país, en la que tenemos proyectos con desviaciones muy grandes, ¿ok? Bueno, el tema de tesis, de artículo, perdón, de la tesis doctoral es análisis de precisión y propuesta de mejoras de estimaciones de costos en la construcción, caso de estudio edificaciones públicas en Ecuador. ¿Ok? Son edificaciones públicas ya que se lanzaron al CERCOP y esto nos ayuda muchísimo a seguir con la parte de proyecto. Hemos dividido al país en 7 zonales. Los zonales están divididos aquí. Eso los podemos observar en estas líneas de acá y podemos nosotros ver cómo se fueron afectando. Igual, todas estas zonales van a tener diferentes proyectos que son los que vamos a analizar. Los objetivos, el primer objetivo era evaluar, o es, perdón, evaluar la precisión de estimación de costos en la proyección de infraestructura pública. Secundarios, identificar y analizar los principales factores, evaluar la eficacia de las estimaciones de la precisión en las prácticas recomendadas del ASE Internacional y finalmente proponer recomendaciones basadas en análisis de desviación. Ya que estamos identificando precisamente cuáles serían las principales desviaciones, al final tenemos que proponer recomendaciones, ¿sí? Entonces, primero, la introducción se está dando por ciertos factores en lo que tenemos categoría principal. He hecho un cuadro resumen de cómo va la introducción. Tenemos la importancia de una infraestructura. Esto es lo principal porque tenemos que dar a conocer por qué estamos haciendo esta investigación y sobre todo por qué va a avanzar. Ya porque impulsa el crecimiento, empleo, calidad de vida. El contexto de Ecuador, aquí dado por el Banco Central, la priorización de infraestructura pública, destinación de significativa de presupuestos como vivienda, salud, etc. Desafíos principales que debemos dar. Primero, falta de precisión de estimaciones que comprometen la viabilidad de proyectos. Tenemos una problemática a nivel global, los sobrecostos que son comunes. Tenemos un ejemplo europeo de fluctuaciones. Tenemos un ejemplo de África en infraestructura de planificación. Y finalmente en países como Irak también los cambios que se da abruptos que son grandes y se está dando alrededor del mundo. Con esto llegamos de la parte más singular a la particular, que serían en el mundo de las investigaciones. ¿Ok? Sondado por investigaciones y artículos científicos en diferentes revistas y esto va a estar reflejado en la bibliografía. Después, el marco teórico lo remodelamos igual en 5 factores. Aquí tenemos conceptos de clase, la viabilidad financiera, la planificación. Aquí nosotros vamos a ver sobre todo cómo es crucial que en los proyectos existe una infraestructura sobre costo y cómo esta también permite la planificación efectiva. Después, los factores críticos que afectan la parte de inflación, tenemos la parte de la precisión de la estimación de costos. Tenemos como primero la inflación. Disponibilidad de recursos. Nosotros como países latinoamericanos dependemos de países desarrollados en donde tienen ya una infraestructura o para realizar diferentes productos como el acero y demás. Tenemos la complejidad técnica. Muchos de los técnicos que son especialistas en estimaciones de costos y demás están en países europeos. Las Internacional certifica a personas que estén o tengan el carácter. En el país Ecuador existen solamente 2 personas que son las que pueden o están certificadas por la Internacional para poder dar un criterio de estimación de costos. Entonces eso es muy grande.
Después vamos a ver la metodología de estimación de costos, las normas de la ASI internacional, vamos a ver la práctica recomendada 56R08, que tiene que ver con infraestructura y construcciones, y 18R97, que es la parte de infraestructura en edificaciones industriales. Tecnologías avanzadas para la mejora de estimación, tenemos Building Information Modeling, tenemos el valor ganado, integración tecnológica y sobre todo impacto, cómo este tipo de tecnologías puede ayudarnos al Ecuador. Ajustes de inflación en bases de datos de costo, falta de datos históricos, creación de bases de datos y beneficio para el país. Necesitamos una base de datos de lo que está pasando en realidad en el Ecuador y esto nos ayuda. Esta es una tabla resumen del marco teórico modificado. Seguimos con la parte de metodología. Nosotros tenemos diferentes pasos, 6 pasos que van alineados a cada uno de los objetivos que vamos a realizar. Primero una secuencia metodológica de todo lo que vamos a hacer. Después seleccionamos el proyecto. Hemos seleccionado 20 proyectos de las diferentes industrias, dadas todos están dados por el CERCOP, que es el organismo ecuatoriano para la realización de proyectos públicos o donde se puede licitar proyectos públicos. Es referencia ya que se tiene que subir toda la información de inicio a fin del proyecto y todas van a estar publicadas con su respectivo enlace para que pueda cualquier persona entrar y revisar los proyectos. Lo clasificamos según las normas de la ASI internacional. Como lo había dicho antes, las dos normativas, todo esto va alineado al objetivo uno, que nosotros tenemos que ver identificar factores recurrentes, y al objetivo 2, evaluar aplicaciones de la norma. Recolección y verificación de datos de costos. Después debemos verificar los datos de costo. Analizamos las causas de las desviaciones, cómo se van, que ya lo vamos a ver en una tabla, cómo se van alineando a los objetivos. Identificamos el factor de desviación, que va a ser lo crucial que nosotros debemos ver en diferentes proyectos, cuáles son los más, y elaboramos la recomendación. Y aquí, ¿qué se podría hacer en el país para poder nosotros abundar la implementación? Las metodologías como BIM están avanzando, ya tenemos un BIM Forum en Ecuador y metodologías como el valor ganado también ayudan a saber cómo estamos en el instante en el proyecto. ¿Listo? Igual todo esto nos lleva al objetivo número 3, que es aplicar recomendaciones al final del proyecto. Tenemos un cuadro de resumen de los nuevos resultados. Habíamos visto en las partes anteriores los resultados que tuvimos, las desviaciones principales que tenemos. La desviación principal es 10%. Pese a que dentro de la ACE es una clase no tan alta, puede ser clase número 2. Sin embargo, 10% es bastantísimo en proyectos de infraestructura. Si el proyecto llega a costar 10 millones de dólares, imagínense que la desviación sea 1 millón de dólares. Eso es cosas que tenemos que ir precisando para poder realizar. Proyectos de vivienda tenemos 8%, infraestructura hospitalaria 12%, infraestructura industrial 10%. Aquí llamamos infraestructura hospital como escuelas y demás que podemos nosotros tener, ¿ok? Y tengan en cuenta que esto es como un promedio. Las desviaciones reales que nosotros vamos a tener directamente en los proyectos son estas de aquí, que sería 20%, 15%, 20% en la mayor parte de proyectos. Claro que en otros sí los realizaron de mejor manera, pero imagínense en tener desviaciones del 20% y del 18%, pese a que no es tan sonado como lo que vimos en la parte anterior en la introducción de los primeros videos que vimos que había montes de 600%, 400% que se vinieron dando en los años anteriores. Ahorita sigue siendo el sonar de un 20, 15, 20, 18%. Es decir, de cada ciertos proyectos existen desviaciones muy grandes y tenemos que intentar minimizar las causas. Los factores que encontramos los principales tenemos inflación, disponibilidad de recursos, complejidad y fluctuaciones del mercado. Muchas veces las fluctuaciones del mercado están vago porque muchas veces vemos que al final de esto depende de otros países, no de nosotros. La inflación el 5%, todo lo que nosotros tenemos, disponibilidad de recursos 6% y la complejidad técnica 15%. Es decir, muchas veces no tenemos los profesionales suficientes para hacer. Aquí, reclasificación de proyectos, tenemos que la mayoría son clase uno, clase 2 y clase 3. Esto lo seguiré explicando en los demás videos, qué tipo de clases podemos nosotros tener en enlace internacional para que ustedes vean. Seguimos avanzando en la resolución de este artículo científico y con esto vamos a sacar una cierta recomendación.
Y bueno, con esto las conclusiones que tenemos son las que nosotros ya hemos nombrado: precisiones insuficientes y de ajustes estándares, factores locales determinados en la clave de desviación y la necesidad de enfoques que debemos darle en la actualidad. Es decir, los tres principales conclusiones que podemos dar hasta el momento. Sin embargo, seguimos nosotros haciendo las investigaciones consecuentes para poder llegar a tener el artículo completo. Cualquier consulta que tengan ustedes, igual podemos nosotros resolver. Pueden dejar en comentarios, que esto nos ayuda muchísimo a poder mejorar en las investigaciones acerca de costos en este doctorado que estamos realizando. Muchísimas gracias por su atención y no se olviden que siempre me gusta terminar con esta frase: no se puede hacer el trabajo del hoy con métodos del ayer y permanecer en el negocio del mañana. Por lo tanto, siempre es necesaria la mejora continua. Una bonita noche con todos, bonita tarde, que tengan un excelente día.